mucha educación. Yo personalmente en mi vida me ha tocado tratar, y yo sé que el pastor Aldo también, con personas que tienen tremendos grados universitarios. Pero mi amado hermano, a la hora de hablar, de expresarse, de reaccionar a las diferentes cosas que pasan en la vida, yo termino hablando con mi esposa, que es mi confidente, y le digo, jamás podría creer que una persona con tanto diploma pueda ser tan mal educada. Entonces, la sabiduría no es la acumulación de conocimiento, sino que es el producto del saber interpretar y del saber proyectar en la vida de uno y en la vida de otros las cosas aprendidas, como dice el tema del mensaje en esta noche, con el tiempo. Porque con el tiempo se aprenden muchas cosas. Y si usted sabe, como dice la Escritura, contar de tal forma su día, que contar no es llevar la cuenta exacta del número de días que vivimos sobre la faz de esta tierra, sino que enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Se puede interpretar como enséñanos de tal modo a tomar en consideración las cosas que ocurren en mi vida cada día, de tal forma que yo traiga a mi corazón sabiduría. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que el mejor maestro es el tiempo. Y hay muchas formas en las cuales usted puede aprender en esta vida. Usted puede aprender por los consejos que se le dan. Usted puede aprender por lo que usted ve que ocurre en la vida de otros. O usted puede aprender por su propia experiencia personal. De las tres, la más difícil de todas ellas es la tercera, aprender por nuestra propia experiencia personal. Porque si yo aprendo de los consejos que el pastor me da a mí, por los muchos años que él lleva en el ministerio, por los muchos años que él lleva en el ministerio pastoral y las experiencias que ha pasado durante su ministerio, él con sus consejos le puede evitar a una persona que está comenzando en el ministerio cometer errores que siempre se cometen cuando uno es nuevo. Porque la persona que es diestra en las manos del Señor, que los años han pasado por su vida dentro de la vida ministerial, pero no han pasado en vano. Porque ahí parece que hay personas que los años que lleva parece que han pasado en vano. No han aprendido todavía. Yo tengo personas cerca de mí que ejercen funciones ministeriales y que llevo años tratando de enseñarles ciertas cosas y todavía no logro que las aprendan. Y ni aún los errores cometidos les enseñan. Pero si una persona es diestra en las lides del ministerio y ha sabido absolver para su vida las enseñanzas que trae cada experiencia, puede evitarle a una persona con sus consejos muchos errores en esta vida. Muchísimos errores. ¿Sabes? A veces pensamos que quien nos habla no nos entiende. Y sin embargo, somos nosotros los que no entendemos al que nos habla. A veces hay personas que me dicen, pastor, usted no me entiende. Y yo le digo, yo te entiendo, pero yo tengo la necesidad urgente de que tú me entiendas a mí. Porque lo que tú estás pasando ya yo lo pasé. Y pasé al otro lado. Y si tú me escuchas, yo te puedo, aleluya, evitar a ti
un montón de sufrimientos en este trayecto y te puedo tomar de la mano y ayudarte a pasar al otro lado sin tener que pasar por las cosas que ya yo pasé. Porque tú puedes aprender por los consejos de otros. Mire, los hermanos de la iglesia local que me conocen ya de tantos años, conocen mi vida, la vida de donde Cristo me sacó. Yo comencé a ingerir bebidas alcohólicas a la temprana edad de 6 años. Mi padre era un alcohólico, yo aprendí con él. Ya a los 9 años yo era un alcohólico. Después caí en el maldito vicio de las drogas. Y mi padre me botó de mi casa. Y yo dormí en la plaza pública de mi pueblo. ¿Usted sabe cuántos jóvenes hay en esta vida desde que Dios me salvó hasta el día de hoy? Jóvenes dentro de las iglesias que yo conozco, que el camino que les veo que van tomando, ya sea hasta dónde los va a llevar. Y me les he acercado y le he dicho, mira, antes de que te descarríes, comienzo a hablarles, comienzo a aconsejarles. Veo jóvenes que siguen mi consejo, siguen hacia adelante en las cosas del Señor y son jóvenes prósperos espiritualmente. Veo otros que no siguen mi consejo y que habiendo sido criados en el Evangelio, hoy en día están metidos en los vicios de droga. ¿Por qué? No tenían necesidad. Si hubo alguien que les aconsejó para que no lo pasaran. Pero a veces nosotros pasamos por alto los consejos que otros nos dan. Y entonces al pasar por alto la consejería que otras personas nos dan, entonces tenemos que aprender por nuestra propia experiencia. Y no solamente pasamos por alto la consejería que se nos da, sino que pasamos por alto también las experiencias que vemos que otras personas están viviendo. Porque si yo no quiero seguir el consejo que alguien me da, segundo paso, déjame mirar cómo le va a las personas que han tomado el mismo camino que yo quiero tomar. Y mirándolos a ellos caminar por el mismo camino que yo quiero transitar, yo puedo saber cómo me va a ir a mí en el futuro. Pero también pasamos por alto esa segunda parte del aprendizaje. Y entonces entramos en la tercera parte, que es uno mismo pasar por las propias experiencias que otros han pasado para aprender que el camino que estamos tomando tal vez no es el mejor. Y ¿sabe qué, mi hermano? Hay cosas que se aprenden con el tiempo. Por ejemplo, Adán y Eva aprendieron con el tiempo que mejor les hubiera sido no haber escuchado a la serpiente cuando les habló, ofreciéndoles comer a Eva primero del árbol de la vida y después Eva dándole a comer también a Adán. ¿Usted se imagina cómo se sentiría Adán cuando después de haber pecado contra Dios y de Dios haberlo expulsado del huerto del Edén a él y a su esposa y haber comenzado a procrear hijos? Adán contempla con sus propios ojos que uno de sus hijos, Caín, se convierte en el primer criminal sobre la faz de esta tierra, matando a su propio hermano Abel. ¿Y sabe qué? Yo quiero que usted piense un poquito en Adán en esta noche. En Adán. Usted se imagina a Adán contemplando cómo el mundo se corrompía, cómo los hombres se perdían en el pecado y en la maldad, cómo se iba aumentando la violencia sobre la faz de la tierra, cómo la criminalidad iba aumentando y los pecados iban aumentando sobre la faz de esta tierra. Usted se imagina a Adán y a Eva sentados allá en su casa, donde ellos vivieran, conversando el uno y el otro y diciéndose uno al otro. Adán le decía a Eva: oh Adán, si yo no hubiera comido
de aquella fruta. Y Adán o Eva, si yo no hubiera comido cuando tú me la diste. Usted se imagina a Adán mirando el cuerpo de su hijo sobre el piso y pensando en su corazón, esto es el resultado del pecado que mi esposa y yo cometimos. O sea, Adán y Eva aprendieron con el tiempo que mejor les hubiera sido haber obedecido a Dios, que les había dicho que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comieran. Pero ¿sabe qué? Ellos, lamentablemente, cuando lo aprendieron, ya era muy tarde. Lo aprendieron después de que habían comido. Y ¿sabes qué? Uno tiene que aprender las cosas a tiempo. Porque hay adictos a drogas que ahora mismo saben que jamás en la vida debieron de haber usado droga, pero lo han aprendido en una cárcel. Lo han aprendido después de que han matado a alguien. Lo han aprendido después de que están convertidos en unos ladrones. Lo han aprendido con el tiempo, pero muy tarde. Nosotros tenemos que aprender las cosas a tiempo. Y por eso tiene que estar en nuestra oración el pensamiento de ese salmo y constantemente decirle al Señor, Señor, enséñame a contar mis días de tal forma que yo traiga a mi corazón sabiduría. Adán y Eva aprendieron con el tiempo que mejor les hubiera sido no comer de aquella fruta. También Caín aprendió con el tiempo que mejor le hubiera sido no haber matado a su hermano Abel. La Biblia dice que también Dios lo buscó a él. Y Dios le habló y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le contestó, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Para yo saber dónde está mi hermano. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y cuando Dios habló juicio de maldición sobre él, Caín dijo, muy fuerte es este juicio para ser aguantado, será que el que me encuentre en el camino me matará. Y Dios le puso una marca para que nadie se atreviese a tocarlo. Caín aprendió con el tiempo que mejor hubiera sido no haber matado a su hermano Abel. Lot aprendió también con el tiempo que mejor le hubiera sido no haber puesto sus tiendas hasta Sodoma y hasta Gomorra. La Biblia enseña que Lot, siendo sobrino de Abraham, hubo una división entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Y entonces Abraham le habló a Lot y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Ha llegado la hora de que nosotros nos dividamos. Toma tú a tus siervos y escoge a dónde ir. Si tú te quieres ir al monte, yo me voy a la llanura. Pero si tú te quieres ir a la llanura, yo me voy al monte. Lot bien pudo haberle dicho a aquel hombre que por años había sido su maestro. Le pudo haber dicho, no, tú y yo somos familia, pero yo de ti no me voy a separar. Y si nuestros siervos están en división, nosotros arreglaremos a quien tengamos que arreglar, pero de ti yo no me separo. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Hay personas que a veces en la separación, ellos ven algo que ellos piensan que va a ser de bendición para la vida de ellos. Y hay bendición en la separación cuando quien nos separa es Dios. Pero si no es Dios el que nos está separando, nunca habrá bendición en aquello que no es guiado por la unción del Espíritu Santo. Nunca lo habrá. Lot se pasó de listo. Fíjese bien que siendo Abraham el patriarca, Abraham pudo haberle dicho a aquel hombre, vete tú al monte. El monte era más fuerte.
Había que abrir pozos de agua en el monte y no es fácil abrir un pozo de agua en un monte. Vete todo el monte, le pudo haber dicho a Abraham. Yo